Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos, en esta noche quiero tratar un tema que hemos tratado esta semana en varias reuniones con algunas personas. Y entonces en la medida que estudiamos la Biblia, nosotros procuramos darnos cuenta de la necesidad espiritual de las personas. Hay una crisis en las iglesias, hemos hablado con personas de diferentes iglesias y entonces encontramos como el mismo problema casi en todas. Y entonces yo quiero titular esta noche el programa, ¿qué hay en tu iglesia? ¿Avivamiento o entretenimiento? ¿Qué es lo que hay en tu congregación? Donde tú estás buscando de Dios, donde tú vas para aprender más de la Biblia, para perfeccionarte en el camino de Dios. ¿Qué es lo que encuentras? ¿Avivamiento o entretenimiento? Cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es avivar? A ver, ¿qué es avivar? Se supone, yo recuerdo que las abuelas, la otra vez que se usaba mucho, y bueno, en algunas partes todavía se usa mucho el fogón de leña. Y yo he visto que las abuelas tapan en la noche las brasas y al otro día que madrugan las ventean y avivan el fuego, ¿no? Cuando hay brasas, se aviva el fuego y entonces comienza nuevamente a darle un uso especial a ese fuego. Y se hace lo que se tiene que hacer. Bien, aquí vamos a hablar entonces de qué es avivamiento, qué es lo que nosotros buscamos. Y mi pregunta es, ¿será que alejados de la palabra de Dios podemos nosotros hablar de avivamiento? ¿Será que si le cerramos la puerta a la palabra del Señor, a la revelación del Espíritu Santo, ¿será que podemos nosotros encontrar avivamiento? ¿Sabe usted que en el capítulo 8 de los Salmos, me gusta mucho este versículo, capítulo 8 de los Salmos, y sobre todo el versículo 4, dice el texto de la siguiente manera, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y yo quiero en esta noche hablar de eso. Para que haya avivamiento se necesita una visita de Dios. Se necesita que Dios nos visite, que Dios venga a nosotros. Ahora, teniendo en cuenta que Dios es la palabra, porque así dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo es Dios. Necesitamos que ese verbo se haga visible entre nosotros. Necesitamos que ese verbo se manifieste entre nosotros. En estos días estábamos estudiando el tema porque las iglesias y las denominaciones pelean unas por unicidad y otras por Trinidad. Y entonces uno dice, yo soy de la unicidad y el otro, yo soy de la Trinidad. Pero ninguna de las dos palabras está en la Biblia. Ninguna de las dos palabras está en la Biblia. La Trinidad es una doctrina que se inventaron los paganos. Y la unicidad es una doctrina que se inventaron los que dicen creer en un solo Dios. Pero que cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que no creen en un solo Dios. Ahora bien, si se creyera en un solo Dios, eso tampoco es garantía, porque la Biblia dice los demonios también creen que Dios es uno. Entonces no hay diferencia entre creer, entre alguien que cree en un Dios y los demonios, no hay diferencia. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Y resulta que la Biblia nos habla de una palabrita que se llama deidad. Y de esa palabra nadie habla. De esa palabra nadie habla. ¿Y qué es deidad? Pues resulta que la deidad tiene que ver con esto de la visita de Dios, porque deidad es Dios encarnado en un hombre. Es la palabra de Dios hecha carne en un hombre. Ahora bien, la palabra de Dios dice que toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de Dios, toda la palabra se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Pero esa palabra que estaba encarnada en el Señor Jesucristo, según el apóstol Pedro en su capítulo 1, vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro para que entendamos mejor el significado de esta palabra. Capítulo 1 del apóstol Pedro, y leemos lo siguiente.
Se me perdió Pedro. Primera de Pedro. Y capítulo 1 y el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aquí nos habla de los profetas que profetizaron, y aparte de que profetizaron, también dice la Biblia, inquirieron y diligentemente indagaron. Tres palabras bien importantes. Y son palabras que los creyentes de hoy deben de preocuparse por hacerlas activas en su vida. Primero, estos profetas profetizaron, inquirieron, indagaron, y el verso 11 dice escudriñando. Tres palabras importantes: inquirir, indagar y escudriñar. Ahora, ¿qué era lo que esos profetas inquirían, indagaban, buscaban? ¿Qué investigaban? Ojo a esto. Verso 11. Escudriñando, ¿qué persona? Tremendo, ¿no? Escudriñando, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba? ¿El Espíritu de Cristo estaba en dónde? Ahora, ¿el Espíritu de Cristo es una cosa diferente al Espíritu de Dios o es lo mismo? ¿Es lo mismo? O sea que entonces el Espíritu de Dios estaba en los profetas. Entonces sabía deidad en los profetas. Estaba Dios en Moisés. Estaba Dios en Elías. Estaba Dios en Jeremías. Y cada hombre de esos era Dios encarnado para el pueblo y para los que los escuchaban. El que quería saber de Dios en el tiempo de Moisés había que escuchar a Moisés. El que quería saber de Dios en el tiempo de Elías tenía que escuchar a Elías. Eso es deidad, el Espíritu de Cristo en un hombre, en una persona. Y dice la Biblia, verso 11 otra vez, escudriñando qué persona y qué tiempo. Porque Dios siempre escoge una persona en su debido tiempo para traer el avivamiento, para traer la llama que debe de encender el mundo sí o sí. La gente del tiempo de Moisés va a ser juzgada por la palabra de Moisés. La gente del tiempo de Elías fue juzgada por el mensaje de Elías. La gente en el tiempo de Jeremías fue juzgada, y oiga bien, o fueron salvos o fueron condenados por la palabra de Isaías. Me gustan mucho las palabras de Jeremías. Y yo quiero que, estamos hablando, queremos avivamiento, y yo no creo que haya avivamiento de una manera diferente a esta. Ojo con lo que Dios le dice al profeta Jeremías, capítulo 1, y el versículo 5, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que Dios escogió a Jeremías y se lo dio por profeta a las naciones. Ahora bien, ¿qué pasa con un profeta puesto por Dios? Por un hombre puesto por Dios. Vamos a pasar al versículo 17. 1:17. Ahora, cuando Jeremías ha entendido el llamado de Dios, porque Jeremías no quería ese trabajo. Usted sigue leyendo allí y se va a dar cuenta que Jeremías le dice: no, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Devolvámonos, sigamos leyendo ahí del capítulo 5 que estábamos leyendo. Sigamos leyendo ahí. Quedémonos ahí un momentico. 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, yo dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Yo no estoy hecho para eso. No he estudiado para eso. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
Verso 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano, tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras. Tremendo, ¿no? He aquí he puesto mis palabras. No las palabras del sacerdote, no las palabras del rey, no las palabras del maestro, no las palabras del director del instituto bíblico de la época. No, mis palabras. Y cuando las palabras de Dios están en la boca de un hombre, no importa si es sabio, si es rico, si es pobre, no importa. Verso 10. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Se da cuenta usted de la calidad de hombres que Dios utiliza? ¿Se da cuenta del poder que hay en una persona que se hace una sola cosa con la palabra de Dios? Verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Una partecita nomás, la más suavecita. Es que la Biblia tiene unas cosas muy duras. Es que eso no se puede citar porque eso hiere los corazones, lastima. Pues ¿cómo no va a herir si es que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos? Y dice la Biblia que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra hiere, pero ella también sana. Bendito el Señor. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto, verso 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes. Tremendo. ¿Sabe qué pasaba con los sacerdotes? Los sacerdotes hubieron varias épocas, varios tiempos en que se corrompían, se volvían perversos, se volvían rebeldes. Hay una parte donde dice la Biblia que los sacerdotes no tenían conocimiento de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, la Biblia dice que los sacerdotes en el tiempo de Samuel no tenían conocimiento de Dios. Y Dios tuvo que levantar a un peladito, a un niñito, para traer el avivamiento. Eso es deidad, Dios en una persona. ¿A usted no le gustaría que Dios lo usara a usted? ¿A usted no le gustaría que Dios lo llenara a usted con el poder de su Espíritu Santo y lo convirtiera en un Samuel, lo convirtiera en un Jeremías, lo convirtiera en un Malaquías? Porque en el tiempo de Malaquías, por Dios, en el tiempo de Malaquías, el libro predilecto de los pastores, pero no sacan sino el capítulo 3 nomás, no leen el 1, ni el 2, ni el 4, porque no les conviene. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Malaquías los sacerdotes, los líderes, los encargados de enseñarle al pueblo la palabra, se habían corrompido. Por eso Dios levantó a Malaquías. Y entonces uno dice, ¿será que en este tiempo en tu iglesia, no me importa cómo se llama su iglesia, en tu iglesia, ¿será que necesitan a un Jeremías? ¿Será que se necesita un Samuel? ¿Será que se necesita a un Malaquías? Sigamos leyendo aquí. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y toda esa gente, todo ese animalero que usted ve ahí, sacerdotes, príncipes y reyes, dice la Biblia, pelearán contra ti. Eso sí, se le van a venir encima. Su pastor se le va a venir encima. El líder de su iglesia lo va a echar, lo va a suspender, lo va a calumniar, lo va a difamar delante de la congregación para que no lo escuchen a usted. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte.
A mí me emociona esto, ¿sabe? Porque son cosas que yo he experimentado y son cosas que yo vivo todos los días, precisamente porque al pecado hay que llamarlo pecado. Para eso Dios levanta un hombre. Para eso Dios levanta un hombre. Malaquías capítulo 1. Que estos son los capítulos que a los pastores no les gusta que usted lea. Esto se lo esconden a usted. Esto se lo esconden a usted. Capítulo 1 de Malaquías. Capítulo 1 de Malaquías. Y dice el verso 6 en adelante. Si usted quiere puede leer desde el 1, pero yo voy a arrancar desde el 6. Y qué bueno el título ahí para los que tienen Biblia, Reina Valera. El título ahí. El Señor reprende ¿a quién? A los sacerdotes. A mí me llama la atención porque los sacerdotes supuestamente son intocables. No puede hablar contra el ungido del Señor. Usted no lo puede atacar. Pues aquí Dios levantó a un hombre que tenía que restregarle en su cara la hipocresía y la maldad a los sacerdotes. Verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y pregunta a Dios: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y ojo, ¿con quién es que está hablando? Con los sacerdotes. Sigamos leyendo. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se da cuenta que hoy en día estamos inundados de pastores que menosprecian la palabra y el nombre del Señor? ¿Se da usted cuenta que hoy en día estamos inundados de congregaciones llenas de líderes hipócritas y corrompidos y que nadie es capaz de parárseles al frente porque los asustan? Dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Usted sabe que el sermón que se predica en un altar debe de ser la palabra de Dios. Pero aquí la palabra del Señor hay un reclamo. Hay pan inmundo porque le predican de todo, lo que tienen con cualquier tontería, menos con la palabra del Señor. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a su príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. Y puedes seguir leyendo el capítulo 1, pero yo me voy a saltar al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Ojo a esto. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Quién está maldiciendo la obra de los sacerdotes aquí? Dios. ¿Por qué los está maldiciendo? A ver, ¿por qué? Me pregunto, si el Espíritu de Dios hoy se encarna otra vez en un hombre, ese hombre, ¿será que viene lambiéndole al pastor? ¿Será que viene ayudándole a limpiar el carro al pastor, a limpiarle los zapatos, o lo invitamos a almorzar? ¿Será que un hombre de Dios hará eso? Si es un hombre corrompido, ¿usted sí cree que un hombre de Dios hará eso? ¿O qué hará un hombre de Dios hoy día? Y Dios tiene que levantarlos. Dios tiene que levantarlos. Capítulo 24 de Mateo dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Pero ¿será que todos los que existen son falsos? ¿O tendrá que haber uno verdadero en algún lugar? Porque si no hay uno verdadero, entonces los falsos ¿de qué sirven? Los falsos vienen para engañar, pero en alguna parte Dios tiene que levantar a un hombre lleno con el poder de su Espíritu Santo, que se pare por su palabra.
Porque los falsificadores de billetes, si van a falsificar billetes de 30,000 pesos, ¿a quién van a engañar? No hay billetes de 30,000 pesos falsos. ¿Por qué? Pues porque no hay verdaderos. Pero sí hay billetes de 100,000 falsos. Sí hay billetes de 50,000 falsos. ¿Por qué? Porque hay verdaderos. Así que si el diablo levanta falsos cristos, es porque en alguna parte hay un verdadero ungido. Si el diablo levanta falsos profetas, es porque quiere ahogar a un verdadero profeta que está en algún lugar parado predicando esta palabra y cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. En alguna parte tiene que haber alguien sin miedo. En alguna parte tiene que haber alguien que no tenga otros intereses que la gloria, la honra y la alabanza del Dios del cielo. Porque así eran estos hombres. Así eran estos hombres. Verso 3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales santificados, y seréis arrojados juntamente con él. Habla con sacerdotes, que traducido a nuestro tiempo, pastores. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Los primeros sacerdotes. La ley de verdad estuvo en su boca. Tiempo pasado estuvo, ya no estaba. La ley del Señor estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles, bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis accesión de personas. ¿Su pastor sí le predica esto? ¿En su iglesia sí le hablan de esto? ¿Sí será que hay avivamiento con tanta mentira y con tanta hipocresía? ¿Usted quiere avivamiento? Póngase usted, que me está escuchando, en las manos de Dios. Cómase esta Biblia, haga de ella su manual, haga de ella su vida, porque este libro es para comérselo. Así como el ángel le dio el libro a Juan allá en el capítulo 10 de Apocalipsis, le dijo a Juan: tome, cómete esto, un rollo escrito por el Espíritu Santo, un rollo revelado por Dios. Y le dice a Juan: es necesario que otra vez, tremendo, ¿no? Es necesario que otra vez. Vamos a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Verso 8. 10:8 dice: la voz que oí del cielo, dice Juan es el que está escribiendo Apocalipsis, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: ojo, después de que usted se come este libro, después de que usted se come esta palabra revelada de Dios, mire lo que hay que hacer. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Oiga bien, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Porque el mensaje de Cristo, el mensaje apostólico, se había corrompido. Usted lee Apocalipsis a las iglesias y usted se da cuenta, no son 7 iglesias. La Biblia dice 7 iglesias, pero es una sola iglesia en 7 tiempos, en 7 edades. Es la iglesia del Señor, y usted ve que las iglesias comenzaron a corromperse, hasta que llegó a la última, a la iglesia de la Odisea,
que uno tendría que decir, si comparamos eso, la iglesia de la Odisea, con las iglesias de hoy, mire a ver si esto no cuadra. A ver, mire a ver qué pasa con la iglesia hoy. Capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la iglesia de hoy. Díganme que no. Díganme que no. Esas son las iglesias de hoy. Porque tú dices, yo soy rico. Estamos en todo el mundo. Enviamos misioneros por toda parte. Predicamos en toda parte. La gente llena estadios, llena coliseos. Tenemos plata para hacer lo que querramos. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Mira el problema tan serio. Y no sabe. Las riquezas terrenales los enceguecieron. Cegaron su entendimiento. Porque si no saben, ¿y qué es lo que no saben? Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque si el Espíritu de Dios no está ahí, no hay con qué reemplazarlo. Perdón. Al Espíritu de Dios no lo reemplaza fama, ni plata, ni gloria terrenal. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora bien, yo quiero decirles que esta iglesia se degradó tanto que llegó al capítulo 17. Y todos dicen que la iglesia del capítulo 17 es Roma. ¿Sí? ¿Cierto? Pero resulta que esa iglesia que llegó a Roma fue la iglesia cristiana que se casó con el paganismo y de ahí no salió esta porquería. Capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho. Era la iglesia del Señor antes. Por eso la Biblia la llama la gran derramera, porque se prostituyó, se corrompió. Pero mire cómo estaba aquí cuando Juan escribe esto. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa es la iglesia moderna, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, oiga bien esto aquí termino. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Oiga, hay pueblo de Dios en medio de esa inmundicia. Hay pueblo de Dios en esa suciedad. Así que si usted se pone en las manos de Dios esta noche y cree esta Biblia y la ama, si usted es pueblo de Dios, dice la Biblia, salga de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así como Israel fue santificado por Dios, escogido, Dios manifestó su gloria en él. Se corrompieron. ¿Usted quiere ver a qué nivel llegó Israel? Capítulo 16 de Ezequiel. Léalo despacito en su casa, léalo despacio. Y mire que Ezequiel 16 se refiere al pueblo de Israel y compare Ezequiel 16 con Apocalipsis 17 y 18 y mire a ver si no es lo mismo. Allá es Israel en Ezequiel 16, pero aquí en Apocalipsis 17 y 18 es la iglesia gentil. Así que tengamos cuidado y dejemos que el Espíritu de Dios nos envíe el verdadero fuego de su Espíritu Santo. Dios les bendiga y hasta la próxima.